registro social de hogares y regularización migratoria, que está destinada a nuestros apoderados del Liceo Darío Salas. Quiero presentar a las personas que están en este momento, que van a estar a cargo de la relatoría, que es Daniela Loyola y el señor Delio Cubides. Ellos van a estar a cargo del taller. También está representante de la DEM de Santiago, también del Departamento Migrante, Daniela Munizaga, y el equipo psicosocial, Susana Miranda, Vladimir, que es el psicólogo, y yo como trabajador social. En el caso de Susana Miranda, ella es la encargada de convivencia. Veo a un apoderado, a dos apoderados, tres apoderados. Esta presentación, de todas maneras, yo le aviso, la idea es que vamos a poder grabarla, porque este material es de suma importancia para poder ser transmitida a la mayor cantidad de apoderados. Ustedes saben que el liceo de nosotros tiene una población extranjera bastante grande. Entonces, yo doy el paso al relator, a don Delio, a que ya parta con su exposición. Bueno, ¿aló, me escuchan? Sí, Delio, te escuchamos muy bien. Muchas gracias. No sé, Dani, si tú quieres hacer una pequeña introducción. Bueno, buenas tardes a las apoderadas o apoderados que están en este momento. Mi nombre es Daniela Loyola, trabajo en el Departamento de Movilidad Humana del Arzobispado de Santiago, y junto con Delio ya llevamos haciendo una dupla que trabaja en INCAMI, el Instituto de Migración Católico. Ya hemos trabajado hace por lo menos unos 3 años en estas líneas, en estas temáticas que vamos a abordar hoy día. Entonces, la idea es que Delio nos va a presentar primero todo lo que va a ser lo correspondiente a visado y registro social de hogares, para después, que una vez que Delio exponga, van a tener la posibilidad de hacer todas las consultas que tengan en relación a estas temáticas a Delio, y se pueda generar el espacio de diálogo y también de aclaración de sus dudas. Así que les dejo a Delio con ustedes, y ahí damos inicio a este taller informativo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos por la invitación y la oportunidad, digamos, a compartir con ustedes algunas ideas de la situación que a veces en este contexto de pandemia se ha vuelto un poco más compleja. Y es la situación de temas migratorios relacionados también con el tema social, ¿no? El registro social de hogares, la importancia que eso reviste, y en nosotros como migrantes, digamos, la necesidad también de conocer o tener información al respecto, digamos, para superar situaciones de vulnerabilidad y para poder optar a condiciones de posibilidad de acceso a cobertura social en distintos ámbitos, ¿no? Dicho esto, bueno, voy a hacer una presentación, y no sé cómo lo haríamos, Daniela, si después hacemos las preguntas, se van haciendo las preguntas en el chat y después las resuelvo, o al final de pronto las conversamos. Si a lo mejor no somos tantos, podemos más bien interactuar, hablarles, ¿te parece? Yo creo, porque por lo que estoy viendo hay 4 apoderados o apoderadas. Entonces, a lo mejor podemos conversarlo más fácil. Sí, justamente. Ya, perfecto. Bueno, yo le llamé a esta presentación Migración en tiempos de pandemia, cambios en trámites migratorios y registro social de hogares. Cambios porque en el último año y por el contexto de pandemia, la situación de la gestión migratoria ha ido en bastante cambio. Y en los últimos, o sea, hay que recordar que la ley que sigue vigente en Chile es la ley 1094 del año 1975, y si bien es cierto, tenemos en el Congreso un proyecto de ley, todavía es proyecto, no es ley.
Por consiguiente, la normativa que sigue vigente es la normativa que tenemos, la Ley 1094 del año 1975. Esto para alejarnos de todos los rumores y los fake news que a veces la gente nos dice al respecto del tema migratorio, que nos dicen que están regularizando, como parece que sucedió en el día de hoy. A veces información bastante desencontrada que encontramos en las redes sociales y que no condice mucho con la realidad. Entonces, la idea un poquito de esta charla es como ver eso y entender que, eso sí, la gestión migratoria viene desde el año 2018 en un proceso de digitalización. Por consiguiente, esa intención, sumado al contexto de pandemia, ha hecho que de alguna forma se precipite o se agilice la necesidad de ir haciendo todos los trámites de extranjería de forma digital, lo que para todos nosotros a veces resulta medio engorroso, medio complicado, sobre todo si somos más viejitos, pues la brecha generacional hace que digamos, esta generación nueva que está creciendo, que son nuestros hijos, que ya están creciendo con las tecnologías, para ellos es algo normal. Pero nosotros que estamos en el limbo entre los que todavía estábamos en lo analógico y lo digital, pues lógicamente eso se vuelve un poco más complejo y lo vemos en el día a día porque muchos migrantes sufren muchos problemas cuando se les pide digitalizar, cuando se les pide presentar en PDF, pedir la clave única. Es un lenguaje que debemos estar acostumbrándonos y debemos estar actualizándonos, ¿está bien? Entonces, extranjería viene haciendo un proceso de gestión desde el año 2018, donde todos los procedimientos se han venido haciendo o se han ido volcando hacia el contexto digital. En Santiago, lógicamente, tenemos el Departamento de Extranjería y Migración, que está ubicado por la calle Matucana, y hay que tener claro que, más aún en el contexto de pandemia, bajo ninguna circunstancia el Departamento de Extranjería está atendiendo de forma presencial a nadie, salvo casos excepcionales, la Oficina para el tema refugio, pero eso es un tema distinto al de visas. ¿Está bien? Entonces, no se está atendiendo a nadie presencial, es la primera salvedad que quisiera hacer. Hay que visitar frecuentemente la página, que es esta, que está aquí, que ustedes ya conocen, donde ya se nos está indicando los procedimientos. Y cuando uno ingresa a la página de extranjería, en la parte superior central encuentra una partecita donde dice trámites digitales. ¿Y por qué yo voy a la página? Porque yo quiero que ustedes estén acostumbrados y familiarizados con la página, porque en el día a día, a nosotros como personas, es ahí donde tenemos que buscar y encontrar la información al respecto de las consultas que muchas veces tenemos. En la página de extranjería encontramos los tipos de visa que hay en Chile y los procedimientos a seguir. Chile tiene solo 3 tipos de visa y eso hay que tenerlo claro para no darle nombres que a veces no existen. Digamos así, visas de residencia, y es la visa de estudiante, la visa sujeta a contrato y la visa temporaria. Son visas que siempre han existido por legislación. Como ustedes verán posteriormente, lo que pasa es que hay una de estas que en verdad, entre los 3 tipos de visa, claro está, antes de la permanencia definitiva, siempre será la mejor, la visa temporaria. Por eso que cuando uno está recién llegado, si por alguna forma puede optar a la visa temporaria, es mucho mejor, porque los otros tipos de visa están amarrados a la condición que suponen. Es decir, si yo digo la visa de estudiante, pues se supone que yo soy estudiante, se supone que vengo a desarrollar una actividad económica y se supone que tengo cómo sostenerme. Y eso lo debo acreditar debidamente con documentos. Si yo pido una visa sujeta a contrato, pues está claro en su nombre que el requisito fundamental, como de la visa estudiante, el requisito fundamental es ser estudiante a nivel formal. De la visa sujeta a contrato, el requisito fundamental es tener un contrato de trabajo. Y no solamente tener el empleo, porque hay gente que dice, el requisito es tener empleo. No, porque hay gente que tiene empleo y no siempre tiene el contrato. Entonces, lo que se requiere aquí es un contrato. Sin embargo, la visa temporaria, que genera más posibilidades en el país, que genera mejores opciones, sobre todo porque las otras 2 visas, como su nombre lo indica, me amarran a lo que ellas mismas dicen. Es decir, si yo pido una visa sujeta a contrato, como el nombre lo indica, puedo solamente trabajar con el empleador con el que yo celebré el contrato. Como lo veremos después, podré hacer lo que se llama el cambio de empleador, pero supone trámites, supone volver a mandar documentación a extranjería, volver a pagar, volver a esperar otros 8 meses mínimo, que es lo que en promedio se demora una visa. En fin, en tanto que la visa temporaria, que si bien es cierto, demora lo mismo en tramitarse que las 2 anteriores, es una visa que le da más posibilidades a la persona.
Y a diferencia de las otras dos, la visa temporaria cuenta con 23 vías para obtenerse. Son 23 caminos de obtener la visa temporaria. Yo requiero 2 años de visa de estudiante o 2 años de visa sujeta a contrato para optar a la permanencia definitiva. Pero requiero 1 año de visa temporaria para optar a la definitiva. O sea, de todas maneras, la temporaria me genera mejores posibilidades con respecto de tener acceso a la permanencia definitiva. Yo sé que los apoderados que están acá, si son extranjeros, sabrán que cuando uno está aquí en Chile, como que la cosa puede ser un poquito más fácil cuando uno tiene la permanencia definitiva, porque cuando uno va a alquilar un departamento, cuando uno se va a comprar cualquier cosa, cuando uno va a pedir un préstamo, cuando uno va a hacer a veces incluso algunos trámites, le dicen, ah, no, si tiene la definitiva, sí, aunque tenga la temporaria, no, solamente cuando tenga la definitiva. O sea, hay más posibilidades para un extranjero cuando tiene la permanencia definitiva, pero es que el acceso a la definitiva, insisto, se da después de 2 años de la visa de estudiante o de la visa sujeta a contrato, teniendo estabilidad laboral con el empleado con quien yo hice el contrato, o 1 año de visa temporaria, eso sí, demostrando también estabilidad laboral. Uno ingresa a Chile normalmente como turista. Normalmente digo porque paulatinamente Chile ha venido implementando unos procesos de, digámoslo así, también de restricción, de alguna forma para limitar también el ingreso de personas a varios países. Es así como las personas de Cuba, República Dominicana, Haití y Venezuela, por ejemplo, para poder ingresar a Chile requieren pedir lo que se llama una visa consular, ¿cierto? Bien sea de turismo, bien sea una visa de responsabilidad democrática en el caso de Venezuela o una visa de reunificación familiar en el caso de Haití, en fin. Pero los demás países de América Latina o cualquier otra persona que ingrese como turista, ¿puede en Chile hacer el cambio de estatus? Claro que sí. El turismo, ustedes saben que cuenta desde el día en que uno ingresa al país, cuando los amigos de la PDI le ponen este sello, y desde ahí uno tiene normalmente 90 días. Si bien es cierto que el funcionario puede determinar que sean menos, pero uno puede hacer un proceso que se llama ampliación del turismo, como también una prórroga, que son 2 cosas distintas. Eso después lo podemos conversar. Pero lo importante tener en cuenta es que cuando uno ingresa a Chile con una visa, por ejemplo, desde el extranjero, por ejemplo, yo soy venezolano y vivo en Colombia, y yo en el consulado de Chile en Colombia tramité una visa de turismo para ingresar a Chile. Pues yo ingreso a Chile como turista, ojo con lo que dice acá, ¿puedo cambiarme mi estatus? Claro que sí. Yo pudiese entrar como turista porque ingreso con la visa de turismo, porque yo soy venezolano, pues ya yo pedí mi visa en el consulado de Chile en Colombia, me la dieron, aquí está mi visa de turismo, a lo mejor yo en Chile puedo optar a una de las 23 formas de la visa temporaria, o puedo optar a una visa estudiante, o una visa sujeta a contrato. Esto porque la normativa vigente, que es la ley 1094, permite hacer el cambio de estatus migratorio dentro del país, insisto, la normativa que tenemos vigente. Como el nombre bien lo indica, pues la finalidad del turismo, ¿cuál es? En condiciones normales, no de pandemia, claro, la visa de turismo me permite a mí hacer turismo. Por consiguiente, la normativa impide que el turista pueda ejercer actividades remuneradas. Por eso que uno como turista no le permiten estar trabajando, salvo que ya tenga lo que sería un permiso extraordinario para turista o que cuente ya con un permiso de trabajo con visa en trámite. Bueno, hablemos un poquito de la visa sujeta a contrato, que es la visa muy recurrente por muchas personas. ¿Esto en virtud de qué? Como yo acabo de decirles, de los 3 tipos de visa que hay en Chile, si yo pudiese llegar a Chile como turista y optar por alguna de las 22 formas que puedo pedir aquí dentro del país, optar a la visa temporaria, muy bien y mucho mejor. Pero lo que pasa es que si no reúno las condiciones para poder optar a la visa temporaria, como lo veremos después, pues ¿qué debo hacer? Pues debo ver si opto a una visa de estudiante, si vengo a estudiar, o una visa sujeta a contrato si quiero quedarme y buscarme un trabajo. El tema es, como el nombre lo indica, la visa sujeta a contrato, el requisito es primero tener un contrato, ¿cierto? Eso es lo fundamental. Un contrato escriturado, notariado, ¿cierto? Segundo, esa visa le permite a uno trabajar sola, única y exclusivamente con el empleador con el que presentó el contrato. Entonces, de alguna forma, uno está como casi que amarrado con ese empleador prácticamente por 2 años. Como lo veremos después, si uno se queda esos 2 años con el mismo empleador, pues eso facilita que uno pueda optar más fácilmente, valga la redundancia, a la permanencia definitiva. Si no, deberá hacer lo que se llama un cambio de empleador, pero esto trae consigo
demoras, esto trae consigo volver a pagar, volver a esperar, ¿cierto? Es decir, yo sí puedo hacer un cambio de empleador, pero hay que recordar algo. Cuando yo finiquito el contrato que dio origen a la visa que a mí me dieron, por ley yo tengo 30 días para conseguirme un nuevo contrato con las mismas cláusulas y volver a mandar a extranjería una nueva petición de visa sujeta a contrato con un nuevo contrato, con un nuevo empleador, lo que hace que me toque esperar hasta que me sea nuevamente otorgada esa visa, o sea, 8 meses, y lamentablemente esa visa no le permite a uno trabajar hasta que no le salga esa visa o le salga el permiso que le sale más o menos a los 4 meses. Si yo me paso de los 30 días por ley, lo que sucede es que pierdo el tiempo acumulado por esa primer visa, me tocaría pagar una multa porque ya quedo irregular, porque se suspende mi situación de estar en contrato, y con el nuevo contrato, entonces pago la multa y con el nuevo contrato comienzo desde cero mis 2 años, o sea, no se me acumula el tiempo que yo llevo. Excepcionalmente ahora en pandemia, el Departamento de Extranjería amplió este plazo de 30 días a 120 días, a 180 días, perdón, siempre y cuando el finiquito se haya celebrado con fecha de término de labores posterior al 1 de junio. ¿Sí ven? Entonces, esta visa es bastante restrictiva porque en verdad, como el nombre lo indica, estoy sujeto a un contrato. Yo siempre digo, para que se entienda mejor, cambiemos la palabra sujeta por amarrado, ¿no? Entonces, visa amarrado a un contrato porque evidentemente así es a tal punto que cuando se me estampa la visa en el pasaporte, la visa dice así tal cual, visa sujeta a contrato al empleador fulano de tal. Y se entiende que yo puedo realizar labores solamente con ese empleador. El contrato de trabajo que se utiliza para pedir esta visa, además de lo complejo que es, tiene unas características generales, lo que tiene todo contrato de trabajo, pero este contrato ya, cuando yo voy a enviar con él la petición de visa, debe ser indefinido, el salario que ahí me paguen debe ser sobre el mínimo, no puede tener fecha de inicio de labores porque se supone que como usted es turista y todavía no tiene un permiso para trabajar en Chile, prácticamente este contrato termina casi que por ser una oferta, ¿cierto? Por eso hay una cláusula que se llama cláusula de vigencia, que es la que dice que usted podrá comenzar a trabajar cuando tenga la visa o el permiso. Y ese contrato debe ser firmado ante notario por ambas partes. El contrato de trabajo además tiene unas cláusulas específicas, ya les acabé de hablar de una de ellas, que es la cláusula de vigencia, pero tal vez la más compleja, a la que todos nos quita, nos hace salir canas o nos genera dolores de cabeza, es la cláusula de viaje, que es una cláusula que obliga al empleador para que en caso de término del contrato, despido o renuncia, el empleador queda obligado a pagarle al trabajador el pasaje de regreso a su país. Esta es una cláusula irrenunciable. Si bien es cierto que la cláusula en sí misma menciona la posibilidad de que se puede estipular a una frontera fuera de Chile, no tiene que ser necesariamente mi país, porque yo puedo ser de Colombia, pero mi empleador puede decir en la cláusula de viaje que debe consignarla completa como está ahí, punto seguido, para efecto del cumplimiento de esta cláusula se fija el pago del pasaje hasta la ciudad de Tacna, Perú. Eso ya es fuera de Chile, por consiguiente, hasta ahí radica la responsabilidad de mi empleador. Entonces, el contrato tiene unas cláusulas especiales que deben ir en el contrato y si no hay esas cláusulas, pues lamentablemente no se le otorga esa visa. A diferencia de la sujeta a contrato, pues la temporaria, como ya les decía, es una temporada, o sea, en pocas palabras hay que decirlo así. La visa temporaria le permite hacer a un ciudadano extranjero lo mismo que puede hacer un ciudadano chileno. Es decir, puede ser contratado por contrato a plazo fijo, a plazo indefinido, puede emitir boleta de honorarios porque con la visa temporaria se puede hacer iniciación de actividades, con la visa temporaria yo pudiese crear una firma, una empresa, un negocio, en fin. Hay más posibilidades con la visa temporaria, ¿cierto? Al igual que la visa sujeta a contrato permite obtener un permiso para trabajar, pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo estoy pidiendo la visa sujeta a contrato, el permiso en la sujeta a contrato es para trabajar con quien me hizo el contrato. En el caso de la temporaria, el permiso para trabajar que me da la visa temporaria me dejaría trabajar con quien yo quisiera y pudiera. Y si tengo más de un empleador, ¿puedo trabajar? Claro, con la temporaria ningún problema, porque, insisto, usted con la visa temporaria puede hacer lo mismo que hace un ciudadano chileno, a excepción de votar. Eso en palabras, digámoslo así. Hay 23 formas de obtenerse la visa temporaria y la visa temporaria se obtiene de manera general. Aquí están los nombres de las formas de acceder a la visa temporaria.
como ustedes verán así en la parte inferior, por ejemplo, está la BRD, que es la visa de responsabilidad democrática, pero que en la práctica es una visa temporaria. Está la visa temporaria cuando yo tengo un vínculo con un familiar chileno, que sea padre, madre, hijo o cónyuge, como también los mismos lazos familiares. Si yo tengo un familiar con permanencia definitiva, eso me permite también optar a una visa temporaria titular. E inclusive, por ejemplo, voy a dar el ejemplo así muy sencillo. Yo llego a Chile como turista y mi esposa reside en Chile, mi esposa también es colombiana y supongamos que ya tiene la permanencia definitiva. ¿Ella pudiese sacarme a mí la visa? En este caso sí. ¿Me deja trabajar esa visa? Claro que sí. Incluso aunque ella diga que me mantiene, claro que sí. Porque cuando se pide una visa temporaria por vínculo con familiar chileno o por vínculo con familiar con permanencia definitiva, esas visas otorgan titularidad. A diferencia de que cuando yo llego a Chile y si mi esposa tiene visa sujeta a contrato o visa temporaria, ahí es distinto porque yo sacaría la misma visa que ella tiene en calidad dependiente. Pero cuando mi esposa tiene la permanencia definitiva, incluso aunque ella dijera que se hace cargo de mis gastos y mantención, eso, digamos, no otorga ningún problema. Yo puedo realizar actividad remunerada porque, insisto, la visa temporaria por vínculo con familiar chileno o con familiar con permanencia definitiva otorga titularidad. Otras formas de acceder a la visa temporaria, como ustedes lo están viendo acá, por ejemplo, los que tienen su título profesional o técnico apostillado, la persona que es jubilada o rentista, los religiosos, sacerdotes, pastores, digamos, debidamente acreditados y todo, se puede pedir una visa temporaria. Las personas en situación de tratamiento médico o las mujeres en condición de embarazo pueden pedir una visa temporaria. Y de hecho, esta visa para las señoras en situación de embarazo es la única forma de acceso a la visa temporaria que no obliga a presentar criterio de mantención en Chile, por obvias razones, porque esta visa se otorgó exactamente para proteger a las mamás cuando están en condición de gravidez y cuando sabemos que no siempre es tan factible que la mujer pueda demostrar que tiene un contrato de trabajo. Esto a menos de que ya viniese trabajando, pero una mujer en situación de embarazo no tan fácilmente a veces es contratada. Entonces, por eso la normativa en sí misma de la visa temporaria por embarazo deja claro que el criterio fundamental al tratarse de un convenio entre el Departamento de Extranjería y el Ministerio de Salud es presentar un certificado de embarazo debidamente tramitado en Chile con la firma y el sello del profesional, el médico o, como se dice en Chile, la obstetra o la matrona, ¿cierto?, que pueda atenderla, la firma y sello del profesional. En el caso de las personas con tratamiento médico, sí se les pide el diagnóstico médico con firma y sello del profesional, pero ellos sí tienen que acreditar, por ejemplo, cómo se sostienen. La BRD es una visa que desde el año 2018 se implementó para Venezuela, primeramente con carácter voluntario, pero ya desde el año 2019 se volvió obligatorio. O sea, un ciudadano venezolano desde los 0 meses, de un día de nacido hasta los 150 años, para poder ingresar a Chile, deberá tener la visa consular, bien sea la visa consular de turismo, y como ya les decía, en Chile podrá cambiar su estatus, o bien sea la BRD. Si hay personas venezolanas me dirán que está siendo difícil, sí, sinceramente sí, porque hemos visto también por el contexto de pandemia que no están dando citas prácticamente en el consulado de Chile en Caracas, y las citas que se han otorgado, las pocas citas que se han otorgado incluso en los meses de julio, agosto, septiembre, se han otorgado para fechas posteriores a abril del 2021. Entonces nos queda sumamente claro un poco que también por contexto de pandemia, no quiero pensar que sea por otro asunto, se está limitando y restringiendo también el otorgamiento de esta visa. O sea, pedir una visa de responsabilidad democrática con toda seguridad, casi que no hay ninguna respuesta antes de 8 meses mínimo. Esto es algo evidente, como se está viendo. ¿Hay otra forma? No. Lamentablemente no, porque el criterio para ingresar al país debidamente es con una visa. Y esto aplica para ciudadanos, insisto, de Venezuela, de Haití, de República Dominicana y de Cuba, por hablar de los países de la región. Entonces, todas aquí las formas, las 22 formas de acceder a la visa temporaria son las mismas. Es decir, o sea, es la misma visa temporaria a la cual se accede por distintas vías. ¿Cierto? Entonces, una persona que llega con la BRD es una visa temporaria y tiene la misma normativa que quien pidió la visa temporaria como por vínculo con familiar chileno, con familiar con permanencia definitiva, como
internacional, o del Mercosur. El Mercosur también genera muchas dudas porque a veces solemos pensar que todos los que somos de América Latina son del Mercosur, y no, lamentablemente no, porque una cosa es lo que se llama el Mercado Común del Sur, ¿cierto? Y otra cosa es lo que se llama el Acuerdo de Libre Tránsito y Residencia del Mercosur, que se aplica solamente a los países, a los estados partes. Posteriormente se incluyeron 2 asociados, que sería Bolivia y Venezuela, pero la participación de Venezuela en el Mercosur está en entredicho desde que 3 países de América Latina les pusieron visa, que fueron Perú, Ecuador y Chile. Entonces, esta visa Mercosur, que Chile la aprobó en el año 2009, la aplica solamente para Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Ellos son los únicos que al llegar a Chile pueden pedir esta visa. Es decir, si yo tengo vínculos familiares, si yo tengo inversiones, si yo tengo una visa consular o si tengo mi título profesional, puedo pedir una visa temporaria. Como también existe, ojo con esto, para niños, niñas y adolescentes, que es una visa temporaria para menores de edad, cuyo requisito fundamental, entre otras cosas, es tener, ojalá, pasaporte y sí o sí, sine qua non, la partida de nacimiento de los menores de edad debidamente apostillada, ¿cierto? Que es el requisito que a veces la gente menos tiene, que tiene más dificultades, y bien sabemos que el caso de Venezuela es más complejo para apostillar. Pero teniendo eso, esta es una visa que se otorga independientemente de la condición migratoria de los padres. Y esto aplica, vale la pena decirlo en el contexto que estamos viviendo ahora, cuando vemos las noticias y vemos que hay una cantidad de personas que tienen ingreso clandestino, aplica incluso para los menores de edad que ingresaron a Chile de forma clandestina. Bueno, la forma de pedir la visa, nosotros ya sabemos que hay que reunir los requisitos, no le puede a usted faltar nada, tanto la solicitud, la copia de su documento, la copia de tarjeta de turismo, en fin, y se manda por correo físico. El primer envío, la primera solicitud de una visa se hace por correo físico. Y cuando usted lo envía por correo físico, le asignan un código para darle seguimiento del correo. La primera respuesta está llegando, esto antes de la pandemia, esto se ha demorado un poco más, o sea, porque la pandemia ha dilatado más los plazos. La primera respuesta que se recibe es no antes de 4 meses. Y esa primera respuesta lo que dice es que su trámite fue acogido a trámite. O sea, su petición fue acogida a trámite. Si dice eso, significa que pasó la primera etapa de calificación y pasa para análisis. Y ahí otros 4 meses. Ahora, si usted pidió el permiso de trabajo, es aquí donde usted le va a llegar el recibo y en fin, podrá descargar su permiso porque se paga en el banco, pero se descarga por la plataforma de extranjería. Y la segunda respuesta llega más o menos otros 4 meses después, que allí el procedimiento es pagar en el banco. Actualmente no se está estampando nada en pasaporte, sino cuando sale la visa aprobada hay que descargarlo por la sección trámites digitales. Se descarga el estampado electrónico, ¿cierto? Y ahora es necesario registrar en la PDI la visa cuando es la primera visa que se obtiene en Chile. Si a mí acaban de darme la permanencia definitiva o recién me aprobaron es una prórroga de visa, yo no tengo obligación ni necesidad de registrarlo en la PDI. Cuando yo pido la visa por primera vez, es ahí donde se pide el registro en la PDI y se hace también de manera digital. ¿Cuál es el otro problema? Que la plataforma de la PDI, hace poco más de un mes que se habilitó ese proceso, tienen un letrero así grande donde dice 1000 disculpas, estamos trabajando en nuestra plataforma, algo como eso. Es decir, hay una cantidad de gente que se está represando porque la PDI no está respondiendo porque tiene algún problema con la plataforma y les toca esperar. Sí, la gente está preocupada porque, de verdad, el artículo, si no me equivoco, es el 74 de la Ley de Extranjería, es el que dice que cuando uno tiene la visa estampada, tiene un plazo máximo de 30 días para hacer el registro y tramitar la cédula y demás. Pero con esto lo que podemos entender es que no es culpa de la persona, porque la misma PDI ya desde hace más o menos 20 días comenzó a decir que 1000 disculpas, están teniendo problemas para registrar. O sea, hay gente quien sacó la visa por primera vez, le va a tocar seguir esperando. No hay nada más que se pueda hacer. Pero cuando yo tengo la suerte de que ya me la entregan, ¿qué me toca hacer ahí? Anteriormente me tocaba uno esperar a que lo llamaran del registro civil, pero ahora eso no está pasando tampoco. Si yo logro descargar mi estampado electrónico por la plataforma, o sea, me llegó la respuesta, como yo les digo acá, vea, que la visa fue aprobada. Yo la pago en el banco. Logro entrar a la página de extranjería, la descargo. Logro entrar a la PDI, la registro. Luego yo mismo, no espere que lo llamen porque no lo van a llamar. La instrucción de extranjería es espere, pero en la práctica no. O sea, el primer mes sucedió.
Pero ahora en la práctica lo que hay que hacer simplemente es, usted mismo ingresa a la plataforma del registro civil y pide su cita para el trámite de su cédula. Usted llega con su pasaporte o título de residencia y con la visa estampada, o sea, el documento impreso del estampado de la visa, digámoslo así, y usted tramita su cédula. Si tiene usted la suerte de tener una visa temporaria, pues el requisito ¿cuál es? Demostrar actividad formalizada durante todo el año. Actividad formalizada significa que usted trabaje como dependiente o como independiente en algo formal, que usted pague impuestos y aparte de eso usted pague su previsión social como independiente. Si usted trabaja como dependiente, es decir, con un contrato de trabajo, con uno o más empleadores, usted deberá mostrar el contrato, su vigencia de contrato y el pago de cotizaciones ininterrumpido durante todo el periodo de visa temporaria, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahora? Y hay que decirlo, sinceramente nosotros en los últimos 2 meses en el INCAMI, que es donde yo trabajo, llevamos alrededor de 576 solicitudes donde se nos ha dicho que se le niega la definitiva a las personas, incluso teniendo todos los requisitos. Entonces le dicen a la gente, le niego la definitiva, le doy otra temporaria por otro año. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que apelar, se puede apelar, pero hay que hacerlo en un plazo máximo de 3 días desde que llega esa notificación y hay que esperar otro año y medio porque el trámite de la permanencia definitiva se ha demorado en promedio 1 año y medio. Entonces estamos bastante complicados, estamos bastante lentos en los trámites, eso hay que tenerlo claro. Este es el circuito general de quien pide, por ejemplo, una visa temporaria, que es el que les acabo de mencionar. Soy turista, pido mi visa temporaria, puedo pedir el permiso, a los 4 meses me llega el permiso. Cuando me llegue el permiso, ahí sí, de ahí en adelante, yo puedo registrarme en la AFP, que quien se registre por primera vez tiene que hacerlo en la AFP 1, ¿cierto? Que es la que está concesionada, y desde ahí puede comenzar a cotizar. Después le va a llegar la visa y hay que hacer el procedimiento que les acabo de mencionar. Cuando tenga usted la visa, el requisito para acceder a la permanencia definitiva es que durante el año usted haya tenido estabilidad laboral formalizada, o sea, con contrato y pago de cotizaciones, etc. Si usted tiene la visa sujeta a contrato, recuerde, amarrado a contrato. Usted podrá trabajar solamente con quien le hizo el contrato. Ese empleador es el único que puede aparecer a usted pagándole cotizaciones previsionales, nadie más, porque si en su cartola de AFP aparece otro empleador, usted corre el riesgo de que lo van a multar tanto a usted como a ese otro empleador, porque esta visa lamentablemente tiene impreso grande aquí en la frente un criterio de exclusividad. Por eso uno puede trabajar solamente con quien le hizo el contrato. Al final del primer año, pues hay que pedir una prórroga y seguir trabajando, ojalá, con el mismo empleador durante otro año más, y al final del segundo año es que se puede pedir la permanencia definitiva, ¿cierto? Que esta era como llegaba antiguamente y en la actualidad es un certificado. Cuando ya le dice usted que le llegó su definitiva, se descarga por la sección trámites digitales de la página de extranjería. Hay una serie de trámites digitales que ya se han venido implementando y para esto un criterio clave, por favor. Todos los extranjeros, cuando sacamos una cédula en Chile, tenemos, ojalá, tenemos el derecho y ojalá la obligación de que solicitemos nuestra clave única, porque eso es imperativo ahora para todo trámite de todo extranjero. Y eso mismo también es lo que va a facilitar también que uno pueda hacer lo que posteriormente se conoce como el registro social de hogares. Si bien es cierto que desde hace aproximadamente 1 mes el registro civil habilitó una posibilidad de hacer el registro social de hogares, incluso por internet, ¿cierto? O sea, vía remota para que usted tenga que ir a la oficina. Porque la vía manual, como lo vamos a explicar después, era ir hasta la oficina del registro civil, presentar su carnet, le daban a usted una clave temporal y usted ingresaba al registro civil y solicitaba una nueva clave. La clave única es necesaria para los trámites de extranjería, sí, para un montón de trámites. De los 25 trámites que existen ahora de manera digital, por lo menos para 13 o 14 trámites se utiliza esto, tanto para cambiar y actualizar domicilio, como para descargar permisos de trabajo, como para prorrogar visa, en fin, todos, para pedir la permanencia definitiva, para pedir la nacionalidad, todo se utiliza la clave única. Entonces, el requisito sería que ojalá el día que la persona va por su cédula, de una vez pida la clave para hacer su clave única. ¿Sí ve? Entonces, por ejemplo, la postulación a la permanencia definitiva, el pago de las multas actualmente se está haciendo de forma digital, eso sí no es necesario la clave única, ¿cierto? Porque a extranjería no le molesta recibir dinero. Entonces, facilitó finalmente, después de muchos años, porque antes era más complejo, facilitó que, por ejemplo, la multa ahora se pueda pagar de forma digital. El tema está que a mucha gente le sucede lo siguiente, que se compra la silla y no tienen caballo. ¿A qué voy? Cuando uno paga la multa,
Extranjería, yo pago la multa y ahora se puede pagar con tarjeta de débito o crédito. Inmediatamente me llega un documento que se llama resolución exenta. Y ese documento lo que dice es que yo dispongo de 10 días o para salir del país o para pedir una nueva visa. Y si en 10 días yo no presento documentos, pues nuevamente me quedo otra vez irregular y vuelvo a pagar multa. Y ahí estoy en este mito del eterno retorno de volver a pagar multa regular e irregular. Entonces yo, antes de pensar en pagar una multa, lo que tengo que saber es qué quiero hacer. ¿Me quiero ir o me quiero quedar? Y ya tengo los requisitos para pedir la visa. De tal manera que yo prefiero decirle a la gente, primero reúne los requisitos para pedir la visa y ahora sí hacemos el trámite de la multa. Usted paga la multa y manda sus papeles. Prórrogas, todos esos trámites se hacen con la clave única. ¿Sí ve? Un montón de trámites. Ahí yo los invito a que ustedes, ingresando en la página de extranjería, ingresen en la parte donde dice trámites digitales. Están todos estos trámites, están hasta muy bien explicados. Hay videos que los facilita, o sea, que le facilita a usted la comprensión, donde le explica claramente cómo hacer este proceso. Lo otro es que mucha gente ya tiene su visa en trámite y en este contexto de pandemia, insisto, extranjería no atiende a nadie presencialmente. ¿Cómo puedo yo contactarme con extranjería? Bueno, está el call center, que es una forma en que usted pueda informarse. Otra forma está aquí en la página de extranjería, en la parte superior derecha, no sé si lo alcanzan a ver, hay una parte donde dice ayuda, ¿cierto? En la parte de ayuda usted puede presentar lo que se llama un ticket de ayuda, ahí le pueden responder, ¿cierto? Otra forma de consultar el estado de su trámite es aquí donde dice estado de trámites. Cuando uno ingresa, le va a pedir algunos datos suyos. Entonces yo le doy clic aquí donde dice su nombre, me va a pedir mi nombre completo, mis apellidos, mi nacionalidad, mi fecha de nacimiento y número de pasaporte o de documento donde yo pedí la visa. Debe escribir sin ningún error, porque si usted se equivoca, ahí totalmente no le va a ingresar nada. Y lo otro que yo les pido es que recuerde que para que le aparezca algo en la página de extranjería, ya tienen que haber pasado por lo menos 4 meses. Porque hay gente que dice, ay, yo mandé mis papeles la semana pasada y consulto en la página y no me aparece nada. Yo le digo, claro, todavía no han pasado proceso de análisis, o sea, eso es lento, se demora. Otra forma, y eso les sirve a uno para muchas cosas, es que cuando extranjería no le responde a uno nada, no le da ninguna respuesta, no le dice nada de su trámite, hay una forma que es el SIAC, de presentar consultas. Servicio de Información y Atención Ciudadana está en la misma página de extranjería, en la parte inferior central. Ahí está, aparece el nombrecito así de SIAC, como aparece aquí, donde usted puede pedir, como cuando uno pide por ley de transparencia, señores extranjería, solicito que me den el decreto tal, que me dijeron que me iban a dar y no me dieron, por ejemplo. Toda la información la puede uno pedir ahí, ¿está bien? Entonces son formas de entrar en comunicación con el Departamento de Extranjería. Yo les hacía énfasis acá que cuando uno saca la cédula, debe hacer la solicitud de la clave única. Porque la clave única es un instrumento usado bastante en Chile para facilitar de alguna forma el acceso a distintos servicios públicos, ¿está bien? Con la clave única, usted puede hacer el registro social de hogares. ¿Qué es el registro social de hogares? Es un sistema de información que tiene el Estado, ¿cierto? Que se alimenta con los datos aportados por la persona, ¿cierto? Y por las bases administrativas, fruto de un cruce de información. Entonces, prácticamente todos los estamentos públicos con los cuales yo me haya atendido, tenga alguna forma de registro, ellos van alimentando esta base de datos y esa base de datos se va cruzando con la información que yo posteriormente dé. El registro social de hogares yo tengo que hacerlo, no me lo da el gobierno en sí mismo. El registro social de hogares, ¿por qué es importante? Porque como lo veremos enseguida, el registro social de hogares permite una calificación socioeconómica de la persona. Y en base a esa calificación socioeconómica, se me ubica en un tramo, bien sea de mayor ingreso o de mayor ingreso. Porque esa información que yo suministre, con la que se cruza, con la que ya tiene las bases de datos. Por ejemplo, yo puedo decirle cuando me preguntan, cuando yo voy a hacer mi registro social de hogares y me preguntan cuál es su sueldo, yo coloco 320.500 pesos. Pero después cuando el gobierno valida la información, ellos dicen, disculpe, pero en su pago aquí en FONASA me dice que su sueldo es por 600. O sea, hay alguna información que no está siendo verdadera. O la de ahí o la suya. Lo más seguro es lo que usted me dice. Entonces, porque aquí yo tengo el documento con el cual su empleador pagó cotizaciones. Entonces, se cruza una información y por eso yo tengo que hacer el registro social de hogares y al hacerlo, que ahora les voy a explicar más o menos cómo se hace, lo que les estoy explicando ahora es qué es, insisto, es un sistema de información estatal, ¿cierto? Que se constituye con los datos que yo aporte, con los datos que también tiene el Estado,
¿cierto? Y genera una estratificación socioeconómica, si se puede decir así. Y a mí se me ubica, de acuerdo a mis ingresos y posibilidades y los miembros de mi familia, otras variables que se van a usar allí, se me ubica en un tramo, en un porcentaje de tramo. ¿Por qué motivo? Para acceder a algunos o a distintos servicios públicos o a bonos o a bonos solidarios o a subsidios y demás, me pueden pedir, bueno, el requisito es tener tanta edad, tener tales y cuales requisitos y además pertenecer a tal porcentaje de calificación socioeconómica del registro social de hogares. Si me voy a postular a un subsidio donde piden que el ingreso, que yo esté dentro del 50%, pues yo estoy en el 71%, pues ya sé que no califico, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, cuando uno hace el registro en sí mismo me va a arrojar una cartola, es decir, como una síntesis donde dice, Delio, usted y su familia está localizado en el tramo número 4 o en el tramo número 5 del 71% de mayor ingreso de la población, por ejemplo. O de acuerdo a la evaluación que ellos hagan. ¿Qué es lo determinante o cómo? O sea, lo determinante para poder acceder a cualquier subsidio, en pocas palabras, y hay que decirlo así, que entre mayor ingreso yo tenga, pues significa que tengo mayores posibilidades de valerme por mí mismo. Entonces, cuanto menor ingreso yo tenga, pues es ahí donde el Estado debe entrar a darme el aporte, darme el apoyo, porque soy parte de la población más vulnerable. Entonces, esta base de datos se alimenta de factores que son determinantes para la calificación socioeconómica y los primeros datos son los ingresos laborales, los ingresos que usted tenga por concepto de pensión, los ingresos que otorguen los informes bancarios donde digan que usted tiene ahorritos por tanto, ¿cierto? Pero esa información también se cruza con el número de integrantes que usted tenga en su familia, en su hogar, y las características de esos integrantes, por ejemplo, la edad, nivel de discapacidad o nivel de dependencia, porque puede ser que mi sueldo sea de 2 millones de pesos, pero a lo mejor a mi cargo está mi papá, mi mamá, mi esposa, mis suegros, y Dios me libre, no sé, yo tengo 9 hijos y además dentro de ellos, en mi familia también hay otros 3 parientes discapacitados. Es decir, hay una serie de variables que se cruzan como no solamente el ingreso, cuanto también sus gastos. Entonces, todo eso incide para la calificación socioeconómica que usted tenga y se dé una evaluación de bienes y servicios que usted como persona o como familia posee para evaluar en el fondo si usted se hace acreedor, por ejemplo, de un subsidio por parte del Estado. Entonces, insisto, esa calificación socioeconómica me coloca en un espectro de menor ingreso a mayor ingreso en un porcentaje. Usted sabe que está en el tramo tal, ¿cierto? Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, cuando se habla de la postulación a la pensión básica solidaria. Bueno, el requisito fundamental, entre otros, es que la persona tenga más de 65 años, que no tenga ninguna pensión y puede ser que diga y que pertenezca al 60% de población más vulnerable. Punto. Ah, bueno, yo estoy en el 60, califico a lo mejor, sí, bueno, veo si cumplo los otros requisitos y yo tengo que ver ese porcentaje si estoy dentro de ese porcentaje que ellos piden como requisito, porque si yo a lo mejor estoy en el 70 u 80, el Estado me va a decir, está bien que usted tenga necesidad, pero usted no calificaría porque usted tiene ingresos por concepto de otras vías de ingresos u otras vías que no lo dejan a usted tan vulnerable que puede subsistir a diferencia de otras personas que están en otra condición. Hay una página como tal que usted puede ingresar como tal en Google, registrosocial.gov.cl, insisto, usted puede registrarse, bien sea con la clave única, que ojalá usted la tenga, o si usted no tiene clave única, hay una forma actualmente que tiene menos de un mes, esto es reciente, que implementó el registro social, que implementó el registro civil, que da la posibilidad de que con la cédula de identidad, simplemente con mi número de RUT y mi número de documento, que es este numerito que aparece aquí al frente, yo pueda registrarme en la página. Entonces, yo aquí ingreso con clave RUN. Por eso dice, si no tienes clave única, utiliza el número de serie de tu cédula de identidad vigente. Entonces, ahí me va a pedir estos dos datos. Uno, el RUN. Ojo, el RUN, porque la gente dice RUT, pero el RUT es de las empresas, en verdad, de las personas es RUN, Rol Único Nacional, y el número de documento, que es un numerito extenso como este que aparece acá. El registro social de hogares, como les acabo de decir, es una
digámoslo así, es una base de datos que da una medición de la población y la estratifica de alguna forma, facilitando o buscando con esto saber o conocer quién requiere mayor apoyo por parte del Estado. Hay una serie de bonos y de beneficios que da el Estado en base a mi registro social de hogares, a mi estratificación o a mi cualificación socioeconómica, y que en el contexto de pandemia muchos de ellos han sido muy buenos y han llegado a suplir un poco el nivel de carencia. El gran problema que tuvimos nosotros los extranjeros es la dificultad con la extranjería, como lo vamos a ver enseguida, por la demora en los trámites y demás. Pero entonces hay una serie de beneficios. La pensión básica solidaria es uno, el acceso a vivienda es otro. En el contexto ahora de pandemia, por ejemplo, está el bono COVID, el bono ingreso mínimo garantizado, continuidad de servicios de agua y energía eléctrica. En fin, hay una serie de bonos que otorga el Estado, pero exige un porcentaje, el tramo. ¿Sí ven? ¿Cuál es el tramo requerido? A ver, hasta el 60%, hasta el 90%, ¿sí ven? Entonces, el tramo es sumamente importante. Por eso la necesidad de que todos tengamos el registro social de hogares. Entonces, cuando yo ingreso a la página, cuando ya me he registrado, en la actualidad, ¿cómo está funcionando? Yo ingreso y digo... ir a mi registro, cuando me registro por primera vez me va a pedir una serie de datos. El primer requisito es que yo tenga cédula para poder registrarme, ¿cierto? Perdón. Y hay que completar la información que allí se da, pero cuando yo termine el registro, él me va a hacer unas preguntas un poco, por ejemplo, sobre mis ingresos salariales, mis ingresos por concepto de pensiones, si tengo o no tengo, y el tipo de vivienda que yo tengo, si es cedida, si es arrendada, en fin, y los materiales con los cuales es construida mi vivienda, el tipo de saneamiento que ya tiene, o sea, a nivel sanitario, si tiene agua o no tiene agua adentro. Todo eso hace los accesos a, ¿cómo se diría?, a servicios públicos, qué tantos acceso tengo, en fin. Todo eso es información que se me va a pedir, pero no es nada tan difícil de diligenciar. Pero ojo, no es que porque usted terminó de completar esa planilla, ya quedó listo su tramo con lo que usted dijo. No, porque eso pasa por una etapa de validación. En condiciones normales, esa etapa de validación implicaba que el trabajador social de la comuna donde usted reside iba a visitarlo, un poco a cotejar esa información y a complementarla. En el contexto de pandemia ha sido un poquito más expedito, pero desde cuando usted hace el registro, ellos cruzan un poco más su información y han facilitado y la validan y ya le entregan a usted una cartola. Entonces, cuando usted ingresa, ¿cierto? Le van a dar, como yo se lo colocaba aquí, donde está, la cartola del registro social de hogares, que es como una síntesis de quién es la persona, la dirección, los integrantes del hogar, nivel o condiciones de discapacidad que hay, o física o mental, en fin, carencia, tipo de vivienda y el tramo en el cual usted, entonces ahí aparecerá su tramo de cualificación socioeconómica es tanto por ciento. ¿Está bien? Eso. Entonces, por ejemplo, en la actualidad creo que todavía sigue vigente por el mes de noviembre, si no me equivoco, había un beneficio fantástico que ustedes habrán escuchado hablar, que era el ingreso familiar de emergencia. Y para acceder a este ingreso familiar de emergencia, el principal requisito, ¿cuál ha sido siempre? El contar con el registro social de hogares, pero no únicamente. Además del registro social de hogares, usted tenía que entrar, porque hay gente que pensó que porque tenía el registro social de hogares, eso es automático que le van a dar ese ingreso familiar de emergencia. Y no es así. Usted tenía que haberse registrado. Entonces, usted tenía que ingresar a esta página, así tal cual en Google aparece, ingreso familiar de emergencia, y había que colocar el RUT, su fecha de nacimiento y el número de documento, que les recuerdo que es este numerito que aparece aquí en la cédula, ¿cierto? Se complementa esa información, ellos cruzan esa información con el registro social de hogares que usted ya tiene, ¿cierto? Y le van a enviar a su correo el que usted registre posteriormente si usted califica o no, por ejemplo, para este bono, para este subsidio. Incluso las personas que no lograron hacerlo, lo hicieron tardíamente, parecía, puedo estar equivocado, que se permitió, incluso que quien no lo había pedido y se demostró que estaba, por ejemplo, desempleado hacía varios meses, se les pagó un retroactivo y el pago de esto era aproximadamente 100,000 pesos por cabeza o por persona, digamos así, pero en proporción a los ingresos que tenía, porque es distinto, por ejemplo, una familia con 3 personas, 2 adultos y un niño, que por ejemplo, los 2 fueron despedidos, quedó con 0 ingresos, a la familia que quedó, por ejemplo, con un solo ingreso. Entonces, a lo mejor a los que los 2 fueron despedidos,
a lo mejor el bono por cada uno va a ser de 100.000 pesos, por ejemplo, y era por persona, incluyendo los niños. Pero, por ejemplo, el hogar que quedó con un solo sueldo, a lo mejor no le van a dar 100.000, sino un poquito menos, le van a dar 80 o 70, en fin. Es porque también tiene al menos un ingreso, ¿está bien? Entonces, el ingreso familiar de emergencia, incluso hay la posibilidad de postular hasta el día 6 de cada mes. Entonces, si estará vigente todavía, creo que sí, hasta noviembre. Si usted no lo ha hecho, postule a él, entre a esta paginita donde dice tal cual, así se llama, ingreso familiar de emergencia, se registra muy simplemente con su RUT, estos datos que le piden acá, y el número de documento. Y para muchas personas, parece ser cuando el gobierno hace el estudio y se da cuenta que está desempleada, para muchos les pagó incluso un retroactivo. No sé si todos los 6 meses, pero al menos algunos meses, ¿cierto? Entonces implica una forma de salir a veces de la dificultad que podemos tener por el concepto de la situación de pandemia, donde mucha gente se quedó sin empleo, y sobre todo nosotros tenemos muy claro que los primeros a veces en quedarse sin empleo, no únicamente, pero un buen número siempre han sido los migrantes. Y esto porque el migrante, en pocas palabras, hay que decirlo así, para el empleador es más fácil de despedirlo. En parte porque a veces no tiene documentos y lo tienen trabajando así, o en parte porque es el empleado más nuevo. Entonces a un empleador le sale siempre, en un momento de crisis, le sale más fácil despedir a los empleados tal vez más nuevos que los más antiguos. En el caso de los migrantes tuvimos algunas dificultades, y esto porque a veces la gente no sabía que con eso se podía. Cuando uno tiene documentos en trámite, por ejemplo, una visa, una prórroga o la permanencia definitiva, si lógicamente mi carnet está vencido, pues algunos servicios llegan y me dicen, no, pero es que usted tiene su carnet vencido, no le puedo prestar este servicio. Salió el decreto número 34. Este decreto número 34, ojo con esto, es el que se confundió, sobre todo lo confundieron muchas personas la información que presentaba. Se confundió porque mucha gente dijo, le prorrogaron las visas, las cédulas a todas las personas, porque lo que dice el decreto es que se prorrogan las cédulas de todas las personas extranjeras que se hayan vencido en el año 2019 o se vencen en el 2020. Pero el requisito fundamental es que hayan hecho la petición tanto de prórroga de visa a tiempo o la petición de permanencia definitiva. Entonces hay mucha gente que no hizo nada porque entendió que lo que se prorrogaba era la visa, entonces pensó que no era necesario hacer nada, sino que él automáticamente, la cédula que se me venció en el 2019 y está un mes de vencerse, igual me la van a prorrogar. No, no es automático. Usted tenía que haber pedido su visa. El artículo 34, el decreto 34 lo que decía era que se permite la aceptación de cédulas vencidas siempre y cuando la persona muestre su cédula vencida en el 2019 o dentro del 2020, pero que haya y que muestre el papelito como el que está aquí al lado, vea, este que dice ampliación de visa en trámite, porque este me daba, aquí en la parte inferior no se alcanza a ver como así, como esta visa, como esta fecha que aparece acá, que es el que dice la fecha en que se emite y normalmente dice válido por 180 días. Y nosotros como extranjeros cuando tenemos una visa en trámite tenemos la obligación de estar pendientes para que en trámites digitales vayamos haciendo la ampliación de mi visa. Todavía no me salió la visa, pero usted puede entrar en la página de extranjería y hacer la ampliación de la visa en trámite. ¿Está bien? Entonces yo con esto más o menos dejo así mi presentación. Era, no sé, veamos ahora un poco el tema de las preguntas, porque en verdad la mayor carencia un poco de los migrantes ha sido por el hecho, en parte, de tener las cédulas vencidas, y esto se debe a dos motivos. Uno, a que a veces el migrante no prorroga y no hace nada cuando se le vence la visa, eso sí es un problema, porque es descuido a veces nuestro, o dificultad que a veces tenemos para prorrogarla. Y lo otro es que extranjería se demora muchísimo. Eso lo tenemos claro desde hace muchos años. La extranjería se demora mucho y le piden a uno que haga estos papelitos como el que está aquí, pero hay incluso estamentos públicos que no le aceptan a uno ni estos papelitos que el mismo gobierno da. Entonces sabemos que hay un montón de dificultades que nosotros como migrantes estamos expuestos a situaciones que no siempre dependen de nosotros, pero que se nos exigen. Como por ejemplo, las personas que quisieron hacer el retiro del 10%, y que tenían la cédula vencida. Y lo que tenían que hacer es mostrar esto, pero aún así parece que algunas AFPs no aceptaron ni siquiera este papelito que es del mismo Ministerio del Interior. Entonces, esas son dificultades que no podemos zanjar hasta ahora. La superintendencia finalmente multó a algunas AFP porque les dijo, usted no le puede exigir a la persona titular copia de la cédula vigente, como pasó con la AFP modelo, en fin. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo sé que esto aborda una temática extensa que es lo de los trámites migratorios, como también la necesidad del registro social de hogares como una herramienta
que todos debemos acostumbrarnos. Saqué mi cédula, haga su clave única y haga su registro social de hogares, porque es una necesidad en Chile y esto para toda persona. Y no solamente para los chilenos, no solamente para los extranjeros, sino también para los chilenos, digamos así, porque cualquier beneficio social que pueda acceder una persona en Chile se hace mediante el registro social de hogares, digamos, para cualquier beneficio social que se pueda postular. Gracias, Delio, por todo lo que nos explicaste. Mira, comenzamos con la pregunta del chat y después damos la palabra a quien desea y tenga sus inquietudes. Dice Anatriz, una consulta. ¿Permiten el acceso de venezolanos con pasaporte vencido? Muchas gracias. Ya. Venezuela es un país que reviste una situación de dificultad que es de amplio conocimiento y además de las dificultades que presentan los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, está la dificultad de documentos. Es decir, los ciudadanos de Venezuela tienen problemas para poder expedir, por ejemplo, sus cédulas de ciudadanía o sus pasaportes que se demoran una eternidad y además que son costosos, ¿cierto? De alguna forma, eso hay que decirlo un poco escuetamente. Desde el año 2018, Chile ha venido implementando una forma un poco restrictiva de la migración, para detener la migración. Esto hizo que se le colocase la visa consular a los ciudadanos de Haití, por ejemplo, en el 2018. Vino una primera barrera, digamos así, y ahí lógicamente la migración haitiana cayó en un 98% más o menos. ¿Cierto? Esto fue a partir, si no me equivoco, del 28 de abril del 2018. En ese minuto se crea la visa de responsabilidad democrática para Venezuela, pero era opcional, o sea, se le dijo a los venezolanos, usted puede seguir viniendo, pero si puede, tramite la BRD allá en Venezuela. Era opcional. ¿Cuál es la ventaja de la BRD? Sinceramente, la ventaja de la BRD, como es una visa consular, voy a devolverme aquí un poquito, la ventaja es que la persona al llegar a Chile ya ingresa con la visa. Entonces, se salta todo este periodo de tiempo, que son unos 8 meses o más de tiempo, a ver si se alcanza a ver, y prácticamente la persona llega aquí, en esta condición. Y lo único que tenía que hacer era ir a la PDI a registrarla, y luego al registro civil, y en 20 días tenía su cédula. Desde el 2019, a Venezuela se le exige visa consular. Y la visa consular supone contar con pasaporte. Entonces, aquí comenzó un primer filtro, porque el primer requisito fue ciudadano venezolano quiere ir a Chile, solamente visa consular. O sea, no puede un ciudadano venezolano, como se hacía antes, llegar a la frontera y decir yo quiero hacer turismo en Chile, déjeme entrar, y entraba. No. Entonces todo ciudadano tiene que pedir la visa de turismo o de responsabilidad democrática allí en el consulado de Chile. Antes era en Caracas y en Puerto Ordaz. Se cerró el de Puerto Ordaz, ahora solamente queda el de Caracas. No hay ningún otro consulado abierto. Entonces, ¿el requisito fundamental es tener pasaporte? Sí. Pero el acuerdo de Quito, que si no me equivoco data del 2018, permitió que para varios países de la región, un poco para paliar la situación que viven los venezolanos, permitió aceptar, dentro de los cuales se encuentra Chile, permitió aceptar y reconocer los pasaportes de ciudadanos venezolanos vencidos y cédulas venezolanas vencidas, siempre y cuando tales hubieran sido emitidos con fecha o con posterioridad al 2013. Entonces, si el pasaporte de la persona está vencido, pero fue emitido con posterioridad al 2013, se sigue aceptando sin ningún problema todavía durante este 2020 y hasta el 2021. Incluso para la BRD, o sea, incluso para una visa consular. Lo que sí no se ha permitido tan fácil es que cuando no hay ningún pasaporte o cuando el pasaporte es emitido antes del 2013. A ver, si está vencido, ¿qué se le dice al ciudadano venezolano? Se le dice, haga la prórroga, que sabemos que es cara y que se demora mucho en darla, pero aún así no sería obligatorio. En algún momento Chile implementó, que sigue vigente, para el ciudadano que no tenga pasaporte, lo que se llama el salvoconducto. Y el salvoconducto sería un documento que se le daría a los ciudadanos venezolanos que no tienen pasaporte y que piden, por ejemplo, la BRD, y dice la indicación en su minuto que si se le aprobaba la visa a esa persona, aunque no tenga pasaporte, se le otorgaría el salvoconducto. Eso en teoría, porque en la práctica, sinceramente, el consulado no lo está dando. E insisto, como les mencionaba hace un momento,
las citas de personas que habían solicitado la BRD antes de la pandemia, incluso con la visa a lo mejor aprobada o lista para ser aprobada, las citas quedaron postergadas hasta después de abril del 2021. Entonces podrá entrar, si tiene el pasaporte después del 2013, podrá solicitar la visa con el pasaporte después del 2013, pero si es antes del 2013, está muy difícil, tal vez imposible. Aunque en teoría se dice que existe el salvoconducto, pero en la práctica no se está dando, sinceramente. Ahí parece que ya está dada la respuesta. Menciona que muchas gracias. No sé, ahora abrimos micrófono por si alguno de las presentes quiera hacer algún tipo de pregunta o consulta en relación a la temática abordada ahora. Yo, Francisco Vega, me gustaría hacer una consulta, Dale. que son experiencias que yo he logrado evidenciar durante este año de pandemia, que son las visas temporarias próximas a vencer, y que su situación laboral, por temas de pandemia, están desempleados y están actualmente desarrollando quizá alguna actividad informal. Ya están radicados en Chile estos apoderados, tienen hijos estudiando en Chile. ¿De qué manera ellos pueden pedir una prórroga o la visa definitiva bajo esta condición de no contar con un trabajo formal, y que es la realidad que se está evidenciando con la pandemia principalmente? Es una pregunta es una pregunta que a mi juicio, Francisco, va al criterio legal y al criterio humano. Y con el mismo criterio te respondería, no hay otro sino presentar contrato o actividad económica formalizada, que por lo mismo termina por ser un poco desconocedora de la realidad que se está viviendo. Es decir, el requisito sine qua non se puede hacer la prórroga de la visa temporaria es presentar actividad económica. Es decir, si yo obtuve la BRD y me encuentro aquí en Chile, y durante este año de visa temporaria, porque la BRD, insisto, es una visa temporaria, si yo no logré tener estabilidad durante todo el año de visa temporaria que me permita postular a la permanencia definitiva, yo debo hacer la prórroga. Y como aparece acá, por eso la coloqué esta diapositiva, la prórroga se hace en la actualidad online, con la clave única, ingresando en la página extranjería, ahí donde dice trámites digitales, pero sí se coloca como requisito contar con un contrato de trabajo o demostrar alguna actividad económica. Por ejemplo, puede ser que yo en este momento no tengo, o sea, yo debería mostrar un contrato de trabajo para este minuto y supone que yo muestro el contrato y en ese momento la vigencia de mi contrato, ¿cierto? También puede ser que yo durante el año, y esa es otra opción que le puede a uno salvar, por eso la sugerencia es que las personas que logren ingresar a Chile y tramitar una visa temporaria, yo le sugeriría también que por cualquier caso, que eso es gratis y no le perjudiquen nada, yo le sugeriría que hagan la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y ojalá que durante el año, en algún momento logren emitir una boleta de honorarios. ¿Por qué motivo? Porque si bien es cierto que la persona, esto es utilizando un criterio de interpretación de la normativa más amplio que restrictivo. Lamentablemente esa extranjería se guía un poco por lo más restrictivo. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que el papá llegó y tramitó su visa temporaria, le salió. Por si acaso yo le digo, vaya, llega a la iniciación de actividades, a lo mejor trabaja un mes, lo despiden, luego 2 meses, lo despiden, se quedó sin trabajo todo tiempo, en fin. Supongamos que lamentablemente él no tenga estabilidad. Yo pudiese hacer incluso la postulación y de alguna forma, ¿cómo se diría? Como salvarme aquí un poco, presentando la posibilidad de que yo también trabajo a honorarios. Entonces yo puedo presentar, el requisito que me pedirían es presentar el documento de iniciación de actividades, que eso me lo arroja en la misma página del Servicio de Impuestos Internos, como al menos una o más boletas que yo haya emitido durante el año. Así sean un poco intermitentes. Entonces, yo les sugiero a las personas es que ojalá, pero eso es que uno se lo dice antes de tiempo, que ojalá cuando tengan ya la visa temporaria hagan iniciación de actividades, que de alguna forma la iniciación de actividades es crear la inscripción para estar abierto a que en cualquier momento, si yo no trabajo como dependiente, lo puedo hacer como independiente, por ejemplo. Entonces, este es un criterio que a veces zanja la petición de la prórroga.
U otra forma a veces de salvarlo es que yo pueda presentar al menos una oferta de empleo, que no condice mucho. ¿Por qué motivo? No condice mucho en la condición, o sea, en la situación en que toda vez que una persona que tiene una visa temporaria vigente tiene la facultad para estar trabajando. Y una oferta de empleo, ¿qué es lo que dice? La oferta de empleo lo que dice es que cuando esa persona tenga documentos, esa persona que hace la oferta le daría empleo. No te condice mucho, pero otorga la condición de hacer la prórroga. O sea, a lo que yo voy es que las dos opciones de que si la persona no tuvo contrato o no tiene contrato en este momento es que presente la condición como independiente mediante la iniciación de actividades y ojalá que durante el año haya emitido una o más boletas, o si no, que presente una oferta de empleo notariada hecha por alguna persona que tenga solvencia económica, porque también corremos a veces el riesgo de pensar que cualquier persona que sea chileno o que tenga permanencia definitiva por el hecho de tener esas dos condiciones, tiene la posibilidad de emitir una oferta, y no es así. El criterio de emitir una oferta es, además de esas dos condiciones, o sea, que sea chileno o que tenga permanencia definitiva, ojalá, no necesariamente, puede ser alguien con desvaríe, es que tenga ingreso económico. Pero si yo le voy a hacer una oferta a alguien, lo que se va a medir no es si yo tengo la definitiva o si soy chileno. Se va a medir es qué tanto ingreso tiene este chileno o este extranjero con definitiva. Pero yo puedo tener la definitiva, pero si estoy desempleado, no tengo criterio para dar una oferta de empleo a nadie. ¿Sí ven? Entonces mi sugerencia es esa. No hay otra forma, Francisco, no hay otra forma que mostrar actividad económica, bien sea con un contrato o salvarnos, o sea, zanjarnos de estas dos formas que yo te menciono, bien sea con la iniciación de actividades y con haber emitido boletas durante el año en algún momento, ojalá, o una oferta de empleo. No hay otra. Y esto yo, por eso yo hablo del criterio de humanidad, porque extranjería no ha flexibilizado en cuanto a esto, digamos, tal vez para otros temas sí lo hizo, pero no ha flexibilizado los requisitos y las solicitudes para, por ejemplo, en el caso de que la persona que va a hacer la prórroga y esté desempleada, que es muy frecuente. Como por ejemplo, sí flexibilizó, a ver, creo que yo lo tengo acá, sí flexibilizó el criterio que yo les decía, aquí mira, de la persona que tiene la visa sujeta a contrato, como cuando si a mí me despide el empleador con el que yo obtuve la visa, tenía apenas 30 días, incluso en condiciones normales, incluso para un chileno, resulta muy difícil antes de 30 días uno conseguirse un contrato indefinido, que sea sobre el mínimo, no es tan factible. Entonces, mucho más para un extranjero, pero siempre se puso por ley un plazo de 30 días. En el contexto de pandemia, este plazo de 30 días, entendiendo que las personas se pueden quedar desempleadas, es más difícil, se amplió de 30 días a 180 días. O sea, para esto se flexibilizó, pero no, por ejemplo, para el caso de una prórroga de visa temporal. Gracias, Delio. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, Pau? Que son las apoderadas que están hoy participando, Anatriz y Pau, al parecer. No sé si hay alguien más, creo que no. Yo quería hacer una consulta. Lo que pasa es que mi carnet temporario lo perdí y se me había vencido hace un mes más o menos. Me lo robaron con mi pasaporte. Pero mi visa es sujeta a contrato y yo ya no trabajo con ese empleador. Ya, ahí hay ¿es Pau la que preguntó? Sí, Pau. Sí. Pau, pregunta, ¿desde hace cuánto no trabajas con ese empleador? Hace como un año. Ya, entonces prácticamente esa relación laboral no se llevó a efecto, digamos, desde que se otorgó la visa. Exacto. Ya. Ahí hay dos cosas a hacer. ¿Tú eres venezolana? No, peruano. Peruana. Ah, bueno, para una ciudadana de Perú es más fácil sacar documentos que para un venezolano. Lo primero que yo te diría es, cuando a uno se le pierde un documento como el pasaporte o la cédula extranjera o la cédula chilena, lo primero que debes hacer es poner una denuncia en Carabineros, constancia de pérdidas de documentos, que incluso eso es necesario para que tú puedas ir al consulado de Perú y hacer la solicitud de un nuevo pasaporte. Ya te van a pedir qué pasó con el anterior pasaporte. Ah, se me perdió. Déjenme ver la constancia de la denuncia. Entonces tú tienes que hacer la denuncia. Y sobre todo eso hay que hacerlo por seguridad. Por seguridad, porque tú sabes que las personas a veces con esos documentos pueden hacer maravillas y desmaravillas, si es que existe la palabra.
¿Por qué motivo? Porque de repente tú vas a pedir tu visa y sucede que ya te dicen, no, pero usted cometió un delito, pero usted hizo tal cosa, y no fuiste tú, alguien que utiliza fraudulentamente tu documento. Eso hay que evitarlo, y por eso cuando a uno se le pierde la cédula chilena, o la cédula del país de origen, o el pasaporte, inmediatamente hay que poner constancia en Carabineros de la denuncia. Y lo que tienes que hacer En ahora, Carabineros, no en la PDI, Carabineros. se puede en la PDI también. Se puede hacer Pero, en cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Los dos te sirven. ya. Y procedimentalmente lo otro que tienes que hacer es dirigirte a tu consulado, el consulado de Perú, a tramitar el pasaporte. Hay que hacer un pasaporte nuevo. Lo otro que te debo decir es que lógicamente ya el registro civil, tú no puedes pedir una copia de esa cédula, pero como la cédula está vencida, el registro civil no te da una copia de esa cédula. El tercer paso ya sería, después de que tengas tu pasaporte, es comenzar un proceso de regularizarte. ¿Y el proceso de regularizarte cuál sería? ¿Recuerdas cuando yo hablé de primero consíguete el caballo y luego sí la silla? O sea, el paso tuyo es primero pagar una multa y luego pedir una visa. Pero recuerda lo que yo mencioné, porque cuando uno paga la multa en la actualidad, uno paga la multa y le llega inmediatamente al correo la constancia donde dice usted tiene 10 días para hacer abandono del país o para hacer una nueva petición de visa. Y si tú no tienes cómo pedir visa y se vencen los 10 días, perdiste la plática que pagaste y a los 10 días te toca volver a pagar otra multa. Entonces, ¿qué te sugiero? Cuando tengas tu pasaporte, te toca sí o sí conseguirte nueva forma de sacar visa, bien sea, no sé qué condición tengas tú, si tienes familia chilena o con permanencia definitiva, o pareja chilena o con permanencia definitiva, o hijos chilenos, en fin, o título profesional o técnico, en fin, o un contrato de trabajo y sacas la visa sujeta a contrato. Entonces, lo que yo te diría, una vez que tengas eso, o sea, o al menos la persona que te va a hacer el contrato también, ¿por qué te lo digo? Porque yo también soy consciente que yo te diría, bueno, primero consíguete el contrato. Sí, pero aquí una cosa, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué motivo te digo esto? Porque cuando tú vas al notario a firmar un contrato con tu empleador, el notario lo que te va a pedir es que quiera un documento vigente, pero tú no tienes cédula en Chile y estás irregular. Entonces el notario lo que te va a decir, haga el cálculo de la multa y cuando tengas el valedista, o sea, la resolución exenta mejor, esa que dice que tienes 10 días para salir del país, ahí el notario te permite a ti hacer la firma del contrato. Entonces te tocaría conseguirte la persona que te va a hacer el contrato, tenerlo a mano, hacer el cálculo de la multa y pagarlo. Y una vez que lo pagues, inmediatamente ya te consigues el contrato, vas con la resolución al notario, puedes firmar, reúne los demás requisitos, pero recuerda que son 10 días. Esos 10 días cuentan desde el día en que te llegue a tu correo electrónico la resolución exenta. Entonces, debes tener la persona lista para que prácticamente te den la resolución exenta del correo, la imprimas y te vas con el notario, firmas el contrato, reúnes los demás documentos y envías tu petición de visa. El procedimiento es ese. Primeramente, poner la denuncia. Segundo, tramitar tu pasaporte en tu consulado. Tercero, hacer el cálculo de la multa. Y cuarto, enviar documentos para una nueva petición de visa, comenzando desde cero. Recuerda que el trámite de la visa se demora 8 meses a 9 meses en promedio. Igual saldría sujeta a contrato por Pues mi depende de otro lo que nuevo pidas. empleador. O sea, si tú mandas un contrato, pues te van a dar, o sea, y si mandas un contrato y solicitud de visa sujeta a contrato, te van a dar sujeta a contrato. Por eso te decía acá que si quieres pedir la visa temporaria, tienes que ver si tienes las condiciones para ello. Por ejemplo, ¿tú tienes familia chilena? ¿Padre, No. madre, hijo o cónyuge? No. ¿Tienes papá, mamá, hijo o cónyuge que tenga permanencia definitiva? No, tengo una prima que es lejana, No. pero no tiene mi apellido. Recuerda, padre, madre, hijo o cónyuge. Tú No. creo que no eres monjita ni religiosa, ¿no? ¿O misionera? No. ¿Estás jubilado o rentista? No. No. ¿Tienes título profesional o técnico? No, ¿Embarazo o tratamiento médico? no, ninguna de No. esas. ¿Eres de Perú, entonces no eres del Mercosur? ¿Tienes un acuerdo de unión civil con alguien que sea chileno o que tenga permanencia definitiva? No. No. Tampoco eres menor de edad. Y tampoco eres venezolana para pedir una BRD. Entonces acabamos de hacer una pequeña evaluación donde vimos que no podrías pedir la visa temporaria, por ejemplo. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué te tocaría hacer? Sacar la visa sujeta a contrato nuevamente. Por eso les decía que ojalá si uno pudiera pedir la temporaria mejor, pero para pedir la temporaria tienes que tener alguno de esos requisitos. ¿Viste lo que acabo? Entonces, si no puedes pedir la visa temporaria, te toca pedir la visa sujeta a contrato. Entonces tendrías que conseguirte un contrato para con ese contrato
pedir otra vez la visa sujeta a contrato. Bueno, entendí. ¿Viste? ¿Sí? ¿Quedó clarita, Pau? Sí, Qué bueno. sí. Bueno, de los que están acá, la Daniela o... Una preguntita. Una pregunta. ¿Anatriz? Claro, Anatriz, ¿sí? Yo tengo, mi visa es temporaria y porque el niño nació acá. Ahora la pregunta es, yo tengo mi mamá está en Venezuela. ¿Se está dando eso de la reunificación familiar para nosotros? No. No, porque la visa de reunificación familiar existe solamente para Haití. Todo ciudadano venezolano desde el año 2019 tiene que hacer la postulación a la visa de turismo o a la visa de responsabilidad democrática únicamente. Eso tiene que hacerse a través de la plataforma de serviciosconsulares.cl y esperar todo lo que se demora. No digo, todo ciudadano venezolano desde un día de nacido hasta 150 años, la única forma que puede ingresar a Chile es mediante la visa de responsabilidad democrática o la visa de turismo. Y aquí al ingresar a Chile como turista puede cambiar el estatus si lo desea. Pero no, porque claro, lo que pasa es que en agosto del año pasado en octubre del año pasado salió una circular que fue muy mal interpretada incluso por los medios de comunicación, y lo que decía en ese momento era que en atención al principio fundamental de reunificación familiar, Chile iba a agilizar las peticiones de visa de personas de Venezuela que tuviesen familia en Chile. Iba a agilizarlas, pero que tuvieran familia en Chile, pero no, perdón, no agilizar la visa, agilizar el otorgamiento del salvoconducto. Pero no quiere decir con eso que era una visa de reunificación familiar, no, porque esa visa de reunificación familiar, sinceramente, Chile existe solamente para ciudadanos haitianos. Entonces, a tu mamá le va a tocar pedir una visa sí o sí a través de la plataforma. Ojalá la de responsabilidad democrática. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una consulta. Dale. Consultar respecto a aquellas personas que están imposibilitadas de obtener pasaporte, que era un poco lo que planteaba antes. Extranjería plantea algo del título de residencia, pero no sé si en la práctica eso está operando o no, dado que hay que solicitarlo directamente en extranjería, primeramente con un documento de cada consulado. Entonces, ahí no me queda claro para quiénes opera, si para la gente de Venezuela podría aplicarse eso o no, y cómo está haciendo en este contexto. Espera un segundito, voy a prender la luz, perdón. Ok. Sí, a ver, existe algo que se llama el título de residencia. A ver, es una excelente pregunta. Te informo lo siguiente, o te puedo compartir lo siguiente. El título de residencia, en pocas palabras, es un documento que otorga Chile para aquellas personas que no cuentan con representación consular en Chile, ¿cierto? O que estén imposibilitadas de acceder a su consulado. Por ejemplo, yo soy colombiano y aunque yo tenga consulado en Chile, supongamos que por A o B yo aduzca por motivos políticos que yo no puedo acercarme a mi consulado porque vengo a Chile a pedir refugio por A o B, y Chile estima la necesidad de que yo tenga un pasaporte o un documento de acreditación de mi identidad, en fin. Aunque haya consulado de Colombia en Chile, pero si yo estoy imposibilitado, por ejemplo, por un tema político, a mí Chile no me obligaría en ese caso a pedirla por un tema político, no únicamente, digamos así, sino que yo logre aducir por qué no puedo presentarlo. En el Acuerdo de Quito se habló de facilitar los gobiernos que hacen parte, incluso Argentina, Brasil, por ejemplo, reconocen esto desde los pasaportes que ya han sido emitidos después del 2013. Entonces, en el caso de Venezuela, aunque hay consulado de Venezuela, se aplica este mismo principio porque se entiende, o sea, diplomáticamente esto no se dice, pero lo único que se está diciendo se entiende que los ciudadanos venezolanos están imposibilitados de acceder a su pasaporte porque en la práctica, hay que decirlo así, las autoridades de Venezuela tramitan, restringen e imposibilitan que los ciudadanos accedan a su pasaporte. Incluso pedir una prórroga del pasaporte es algo sumamente caro, creo que está en la franja de los $200 o $280 y fuera de lo que se demora.
Ellos dicen que hay que hacer la prórroga 6 meses antes de que se venza, o ellos se pueden demorar tranquilamente hasta un año o más y la dan por 2 años, por ejemplo. Entonces, el criterio, ¿a quién aplica? Ojo, aplica es para, el título de residencia es un documento que otorga Chile aduciendo identidad de esa persona para las personas que no tengan representación consular en Chile, ¿cierto? O que estén imposibilitados de acceder a su consulado por el motivo que se va a definir, que normalmente lo utilizan mucho los refugiados, digámoslo así, en pocas palabras, ¿cierto? En el caso de Venezuela, por el acuerdo de Quito, eso flexibilizó de tal forma que antes de la pandemia, habría que cumplir unos requisitos para acceder a este título de residencia. ¿El requisito cuál era? Mira, yo soy venezolano y si yo voy aquí a mi consulado de Venezuela en Santiago y pido mi pasaporte, ellos me van a cobrar, me van a dar un certificado que está en trámite. Pero yo conozco gente venezolana que en Chile tienen 3 años y tienen 3 años pidiendo el pasaporte y no les llega, y nunca les llega. Que falta una firma, que falta no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estas personas? Antes de la pandemia, el procedimiento era, ¿se le puede dar a los ciudadanos venezolanos el título de residencia? Sí, pero hay que cumplir unos requisitos. Primero, que la visa esté aprobada. Porque hay que recordar que, por ejemplo, una persona de Venezuela puede pedir hacer la solicitud, o todos los que somos de América Latina podemos hacer una solicitud de visa solamente con nuestra cédula de identidad. Como colombiano, como peruano, como ecuatoriano. Yo hago la petición de visa y como documento presento mi cédula de identidad. Eso aplica para los países de América del Sur, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me aprobaban la visa, a mí me dicen su visa ha sido aprobada, debe pagar los derechos pecuniarios o arancelarios y debe presentar pasaporte vigente. Ah, yo no tengo pasaporte. Entonces yo soy venezolano, ¿qué hago? El requisito es 1, tener la visa aprobada y pagada. 2, ir a mi consulado, en el caso de los venezolanos y como a todos, digamos, ir al consulado y tramitar el pasaporte y pedir que se expida un documento que tenga menos de 30 días, ¿cierto? Y uno tenía que pedir una cita cuando se pedía cita, y uno pedía cita para título de residencia, y uno iba y llevaba esos documentos, y llevar una foto de 3x2, si no me equivoco. Era eso el requisito fundamental. Entonces, presentar la hoja que aprueba la visa, el recibo pagado, el documento del consulado donde digo que está en trámite mi pasaporte, que sea reciente, hecho en los últimos 30 días, y 2 fotografías. Entonces ellos me daban un papelito que es parecido a un permiso de trabajo, pero tiene el nombre de título de residencia, viene el emblema, ¿cómo se dice? Que no me regañen los chilenos, el emblema, el blasón, ¿cómo se dice? El escudo. El escudo, gracias. el escudo de Chile, porque es un documento que otorga el país, ¿cierto? Y en esa misma, y aquí se colocan mis datos, y en la otra cara se coloca, se estampaba el pasaporte. Se estampaba el pasaporte, no, se estampaba la visa, perdón. Y ya con ese documento, ese es el título de residencia, ¿cierto? Lo que pasa es que en la actualidad es un problema, porque como extranjería no está atendiendo presencialmente cómo están procediendo ahora. Y lo tengo aquí en el celular. En la actualidad, el título de residencia se está solicitando por correo físico, pero si te das cuenta, en la actualidad, ¿cómo opera? No se está estampando nada en pasaporte, ¿cierto? Pero aquí tengo el instructivo que nos mandó extranjería porque parece ser que a brevedad ese va a convertirse en un trámite online. Todavía no lo es, pero ya está a puertas de. Lo que se hace es que se debe enviar una carta pidiendo el título de residencia. O sea, hay que hacer como una petición sin formato. Yo, fulanito de tal, nacionalidad venezolana, pasaporte tanto, solicito que se me otorgue el título de residencia porque carezco mi pasaporte. Punto. Y firmado, nada más. 1, ese es lo primero, la carta. 2, presentar el pago del beneficio. Entonces, una copia del recibo con el arancel pagado. 3 fotografías en color, 3x2, con nombre y número de pasaporte. Y 4, la constancia del consulado, ¿viste? La constancia del consulado, ojo lo que dice acá. Esa constancia del consulado, yo como venezolano tengo que llevarla a legalizar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Para que se dé válida. Entonces, la constancia del consulado legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual debe indicar que se encuentra imposibilitado de obtener el pasaporte, no mayor a 30 días, ¿cierto? O constancia del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde indica que no existe representación consular en Chile. Por eso te decía que esto en la práctica es una normativa excepcional que existe para los países que no tienen representación consular en Chile. A mí me sucedió una vez el caso de un ciudadano que yo atendí, que vivía en Argentina, pero era austriaco, no era ucraniano, y él pidió la visa en Chile, pero mientras estaba acá, le robaron el pasaporte. Y ahí hay una amarre legal porque el consulado más cercano estaba en Buenos Aires. Entonces, él no podía salir de Chile porque no tiene documento de identificación.
pero tampoco le pueden estampar la visa porque aquí no había consulado de Ucrania, solamente había o hay un consulado honorario que ese no emite pasaportes, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que nos tocó hacer? En ese minuto apelar al título de residencia, que para ellos es con quien aplica, pero en el caso de Venezuela aplica incluso con esos criterios. Pero ojo, estos 4 requisitos deben enviarse vía correo certificado a la dirección, señores, atención de público, calle Chacabuco 1216 Santiago, ¿cierto? Esa es la forma como está procediendo ahora extranjería y parece ser que ahora se manda de forma digital un documento, se imprime y cuando salga ya la visa, cuando se descargue ya la visa, como es un estampado electrónico, la pequeña incongruencia que yo veo de extranjería con el estampado electrónico es que ellos nos han dicho, descargue el estampado electrónico y estámpelo en su pasaporte. Lo que pasa es que el pasaporte tiene este tamaño y el estampado tiene este tamaño. Es una hoja carta y todavía no entendemos cómo se puede estampar. Bueno, tal vez nos toca reducirlo para pegarlo, en fin. Pero ese es el criterio. Entonces, en la práctica no se está estampando nada en ningún pasaporte. Cuando comenzó el tema de la pandemia, lo que hizo el Departamento de Extranjería es que creó lo que se llamó el estampado provisorio electrónico, que era provisorio. La normativa era que eso iría a durar y cuando pase la pandemia, quien tuviese el estampado provisorio debía ir a extranjería posteriormente, ahí sí estampar en su pasaporte. Pero no, ya como que ellos maduraron en la idea de que entendieron que la pandemia va para largo, uno, y que dos, el proceso de digitalización sigue avanzando y que ya no se puede quedar Chile en un estampado físico, sino que lo que van a hacer de ahora en adelante es un estampado digital. Ese es el proceso que se va a hacer o se va a seguir ahora. El tema es que todavía hay dificultades en dónde se va a estampar, cómo se va a conservar, o si va a ser algo que se pueda validar digitalmente, como ya se hace, por ejemplo, con la permanencia definitiva, que yo la puedo imprimir, se me perdió esa hojita, puedo sacar otra y otra, que en todo caso, con el código QRL se puede validar fácilmente por la misma página. Entonces, la petición del título de residencia en la actualidad tiene ese problemita que hay que pedirlo por correo físico. Pero te llega el correo al que uno coloque, porque ahí cuando uno... eso es otra cosa. No se lo dice a una extranjería, pero uno siempre en estos trámites tiene que mandar una hojita con el nombre completo de uno, la nacionalidad, el correo electrónico y el número de celular. Porque ellos normalmente todo lo mandan al correo que uno coloque ahí, en una hojita aparte. Delio, ¿y esa carta que se redacta tiene que pasar por notario o la pueden mandar así nomás? Es una carta simple. Ah, ya. No. Es una carta simple firmada. Ah, ya. La identificación de la persona pero tiene que ser, es una carta peticionaria. Peticionaria significa que yo tengo que expresar mi voluntad de. El por qué. Y firmada por el ciudadano, eso sí, firmada, eso sí. Pero no hay que legalizarla ante notario. Una consulta, entonces, ¿el documento que emite el consulado para el título de residencia podría servir la constancia de pasaporte en trámite? Exacto, ese. Y lo que pasa es que por lo menos el consulado al menos tiene una flexibilidad y es que, por ejemplo, hay gente que dice, pero es que yo pedí mi pasaporte hace 6 meses. La persona puede ir al consulado y ellos le emiten una constancia reciente. Eso sí lo hacen. Perfecto. Cuando la persona tiene más antigüedad, entonces dicen, no, es que yo tengo, y si aquí me dice que tiene que haberse hecho el pasaporte hace 30 días, pues yo lo hice hace 5 meses o 6 meses. No, la persona va al consulado, ellos le dan un documento reciente con una validez de 30 días, si no me equivoco. Eso sí lo hacen y lo hacen bien. O sea. Bueno, ¿Qué más? Parece que no hay más preguntas. Éramos muy poquitos, Delio. Sí, no. Eso Lo importante es que toda tu información va a estar puesta en las páginas del liceo y va a poder llegar a más personas. Así que, fantástico, claro que sí. A lo mejor alguien más lo pueda ver y esto colabora en algo, claro. Por supuesto. Pero creo, Francisco, que estamos, ¿no? Sí, de todas maneras, yo quiero agradecer a Delio, agradecerte a ti, Daniela, por este taller, que de verdad en la relatoría yo creo que aclara muchas dudas. Y esto, aunque hayan sido un poquito apoderados, pero se generó esta posibilidad de diálogo y de abordar muchos temas. Entonces yo creo que esta presentación va a servir mucho para ser difundida en nuestro establecimiento. Así que le doy gracias a los apoderados que pudieron asistir el día de hoy. Le doy gracias al equipo psicosocial que está presente, a Daniela Munizaga, y muchas gracias por esta jornada. Nos estaríamos viendo.
Bueno, con de mucho nada. gusto. Así que estén súper bien.